politólogo, investigador del campo de educación. Brailovsky, buen día. Ricardo Petunchi lo saluda. Esto es Radio Meridiano de Rosario. ¿Cómo está usted? Hola, buen día Ricardo, ¿cómo andas? Bien, bien, muy bien, gracias por su tiempo, muy amable. Bueno, recién comentábamos el enojo de Fito Páez con el PRO por el tema del 0800, que fue habilitado en determinado momento para denunciar, si se quiere, alguna actividad, entre comillas, que no corresponde en las escuelas. Y a propósito de esto es también el motivo de nuestro llamado, ¿no? Un poco la política y los chicos. ¿Cómo ve usted la política en las escuelas? ¿Podemos charlar un poco sobre eso, avanzar sobre ese tema? Sí, por supuesto. Es un tema interesante y bastante más profundo de lo que a lo mejor el debate público suscitado por cuestiones más de contingencia puede sugerir. Me parece que es importante a lo mejor separar un poco las cosas. Por un lado, el hecho de que una gestión de gobierno promueva una línea para que los padres o distintos integrantes de la comunidad denuncien a otros, es un tema que tiene muy poco que ver con la participación política de los alumnos en las escuelas. Claro. Es una cuestión de cómo uno concibe una comunidad educativa, si una comunidad en la que unos deben delatar a otros o una comunidad en la que se propician espacios de diálogo y encuentro, y me imagino que el enojo de mucha gente pasa por ahí. Pero me parece más interesante porque, qué sé yo, estas son más cuestiones de contingencia, ¿no? Claro. Pensar en la cuestión de la participación política de los alumnos, me habían anticipado a lo mejor que sería interesante pensarlo en relación a los chicos chiquitos de jardín de infantes, por ejemplo, claro, o de los primeros años de la primaria. Primero, quizás delimitar qué es lo político, ¿no? O sea, hablar de la participación política de las personas es hablar de qué. Una primera lectura, quizás superficial, es pensar que tiene que ver con la participación política en un sentido partidario. Pero los partidos políticos son el modo en que expresan su politicidad las personas adultas, y ni siquiera todas las personas adultas ni todo el tiempo. Los chicos chiquitos están atravesados de lo político si entendemos que la política es aquella dimensión de la persona que tiene que ver con la conflictividad, con la relación con otros, con las relaciones de poder, con el encuentro de diferentes intereses, con la posibilidad de establecer acuerdos. Bueno, todo esto atraviesa la vida de una persona, y en el caso de un niño de 4 años, por ejemplo, se canaliza en espacios muy diferentes de partidos políticos. Si eso es así, entonces llevar un mensaje político en el sentido partidario a los jardines, primero no tendría la significatividad ni ningún tipo de efecto adoctrinante en los chicos, más bien tendría un efecto de ajenidad. Y en el caso en que se hiciera, a veces se da, no sé si cuán popularmente conocido esto, en el caso del ejemplo de los libros de lectura durante el peronismo, en aquella época a veces en los libros de lectura de los primeros grados de la primaria aparecían la figura de Eva Perón o de Perón, como personajes del libro de lectura, ¿no? Claro. Y una crítica habitual que se suele hacer es decir, bueno, se politizaba la escuela. En mi opinión no pasaba eso. No creo que eso pueda generar peronismo en esos niños una vez que crezcan, por ejemplo. Me parece que es una idea psicológicamente absurda. Más bien puede suceder que se escolarice que se escolaricen esos contenidos políticos, más que se politicen los contenidos escolares, ¿no? Claro. ¿Puedo contar una anécdota? Por supuesto, claro. De mi época de maestro. Yo trabajé en jardín de infantes como maestro durante 10 años y también trabajé en primaria. Me dediqué siempre a la docencia, paralelamente que a la investigación. Entonces, cuando en los años 90 yo enseñaba en el segundo o tercer grado, daba unas clases, unos talleres, me gustaba mucho llevar un librito de cuentos que había estado prohibido durante la dictadura. Entonces yo este cuento se lo contaba a los chicos, era el cuento La planta de Bartolo, de Laura de Betach. Y de ese cuento, su prohibición, el decreto de prohibición del cuento, está analizado en un libro hermoso de Graciela Montes, llamado El Corral de la Infancia. Entonces yo tomaba este material, les leía el cuento a los chicos se enganchaban con el cuento, y yo les decía, bueno, ¿saben qué? Hace unos años este cuento no se podía leer en las escuelas porque estaba prohibido. Y yo les leía el decreto de prohibición y nada, se armaba todo un debate. Ahora, los chicos flasheaban con esto, digamos, se sentían profundamente impactados, y yo esto lo hacía con la puerta del aula cerrada, porque en los 90 todavía hablar de temas de la dictadura era algo absolutamente... no es que estuviera tajantemente prohibido, pero se hacía en voz baja todavía, digamos, ¿no? No había la apertura que hubo después. Tiempo después
ahora, pasaron unos cuantos años, llega mi hija de la escuela, que está en segundo o tercer grado, el año pasado, y me cuenta que estaba aburrida porque tuvo que ir al acto escolar del Día de la Memoria, en el que les hicieron un discurso aburrido, en el que hablaban de la dictadura, etcétera. O sea, fíjate lo que pasa cuando un contenido político se escolariza también, ¿no? Claro. No tiene el efecto que los promotores de la inclusión de esos contenidos tienen. Por supuesto que es importante que los hechos históricos y de la historia reciente se traten en la escuela, no estoy diciendo que no, pero estoy diciendo que el sistema escolar y el sistema de inculcación política, ideológica de la escuela funciona de una manera no lineal, que tiene sus propias reglas. Claro. ¿Y por qué te parece que de pronto se genera tanto malestar o tantos temores o si se quiere hay tanta resistencia de determinados sectores por lo que se entiende puede ser una intromisión de otros en las escuelas, por ejemplo? Porque a partir de esto que estás diciendo es como a ver, no es tan sencillo que una agrupación política desembarca en una escuela y automáticamente sale de allí con los chicos militando hacia su sector, obviamente. Claro, yo pienso que es distinto según la edad de los alumnos, ¿no? Por esta característica psicológica que te decía, que bueno, así como un niño de 4 años no distingue en un tiempo histórico más que a grandes trazos, y se puede hablar de la época de los dinosaurios y de la época de las damas antiguas, pero es incapaz de hacer una cronología y reconstruir, porque ni siquiera maneja un sistema de numeración, ¿no? Claro. Tampoco puede, digamos, reconstruir el sentido profundo de una institución de participación política como un partido político. En cambio, en la secundaria sí, el alumno está perfectamente involucrado, pero que yo sepa, yo hice la secundaria en el Mariano Acosta y recuerdo acaloradísimas discusiones en los recreos entre los peronistas, los radicales, los de la Franja Morada, etcétera, sí, del centro de estudiantes, y nadie se quejaba en ese momento. Era a principios de los 90. Me parece que la participación de los partidos políticos en la escuela secundaria yo la veo absolutamente genuina, legítima y con mucha tradición histórica, que incluso los cuadros políticos tienden a formarse en la escuela secundaria y en la universidad. Y de ahí salen después los que nos gobiernan. Y a partir de tu experiencia, no sé si también tuviste oportunidad de darle clases a chicos más grandes, pero si podés definir a partir de qué edad que te parece que los chicos comienzan a interesarse por este tipo de temas, o si eso tiene que ver necesariamente con la forma en que el docente se lo transmite. Sí, me parece que es lo segundo, en el sentido de que, digamos, la dimensión política es una dimensión de la formación de la persona desde el jardín de infantes, por supuesto. Los chicos en el jardín, yo como maestro, como participante de diseños curriculares, como investigador, siempre promuevo. Mirá, el primer artículo que yo publiqué hace unos cuantos años se llamaba Las relaciones de poder en el jardín de infantes. Está publicado en la revista Contexto Educativo. Digamos, siempre me preocupó y me parece importante que desde la primera infancia lo político sea considerado como una variable importante de la vida escolar y de la vida de los chicos en general. Claro. La conflictividad de una sala de jardín es un dato que salta a la vista. Cualquiera que haya trabajado con chicos chiquitos sabe que los chicos se pelean entre sí todo el tiempo, se pelean por los objetos, por los juguetes, por los espacios, por la exclusividad respecto de la atención del docente. Y la manera en que ellos resuelvan estos conflictos no solo les facilita la vida en lo inmediato y en el momento en el cual tienen que repartirse en el uso de algo, sino que va formando en ellos una conciencia de lo que es vivir con otros, de lo que es el semejante. Es decir, cierto concepto de la ciudadanía. Hay una línea linda de investigación sobre los juegos de los chicos en el recreo, cuando ellos juegan a la pelea, a la lucha, por ejemplo. Sí. Bueno, esto de poder tener un contrincante, un adversario, alguien que le representa un desafío y una posición contraria, pero que esto puede estar circunscripto a los límites que contienen de las reglas del juego. Sí. Eso es una metáfora de la participación política y de la confrontación que en la vida adulta se va a dar en el terreno de lo léxico, de lo discursivo. Entonces, me parece que es en ese territorio, en esa didáctica, en ese escenario de aprendizaje que se puede trabajar lo político con los niños pequeños.
si uno después trae elementos que tienen que ver con la política adulta, bueno, forma parte del conocimiento que ellos tienen del mundo, así como conocen cómo funciona un supermercado, claro, o cómo funciona un semáforo, pueden saber cómo funciona un partido político. Claro. Pero no para que se hagan radicales superiores, por favor. Seguro. ¿Cómo te parece que, si es que tenés una opinión formada, cómo te parece que se está trabajando en estos momentos en los jardines y en la escuela con los chicos más chicos sobre este tema que estamos charlando? ¿Cómo lo ves? Mira, me parece que no pasa por una cuestión de, en este momento histórico, decís vos, en este momento, sí, digamos, porque, a ver, yo creo que tenemos un diseño curricular en el nivel inicial que está muy bien, que a lo mejor es del 2001, amerita y renovarse tal vez, pero que está muy bien, que los planes de formación docente en general existen un grado alto de satisfacción en la comunidad educativa sobre los programas de formación docente. Creo que pasa más por una cuestión de la identidad profesional del nivel, la dificultad. Hay enormes luchas al interior, ¿no? Uno mira desde afuera y percibe el campo como homogéneo, pero si se mete adentro ve que hay grandes disputas en torno a cuál es el perfil profesional del docente de nivel inicial. Hay una imagen social de la maestra jardinera, ¿no? Además así llamada maestra jardinera, como un tipo de docente más bien apolítico, ¿no es cierto?, que absorbe algo de esta imagen tierna de los chicos y del tipo de clima alegre y lúdico que hay en los jardines, tiende a hacer aparecer lo político como algo fuera de lugar. Sin embargo, la idea también, que también existe dentro de la comunidad profesional de los educadores infantiles y que me parece que vale la pena destacar, del docente como un intelectual público que participa en la formación ciudadana de sus alumnos, bueno, creo que es algo sobre lo que vale la pena trabajar y reforzar, y que tiene menos que ver con las políticas, por supuesto todo está atravesado de las políticas del Estado, ¿no?, pero que también tiene mucho que ver con el desarrollo de la identidad profesional y las luchas que se dan al interior del campo profesional y del campo académico, ¿no? Bárbaro. Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo, gusto charlar con vos, muy bueno, amable. Igualmente. Hasta luego. Daniel Brailovsky, entonces, pedagogo e investigador del campo de la educación. A propósito